A ver, vamos a continuar, chicos. Buenos días. Continuamos con las clases de geografía. De hoy día, esta es nuestra segunda hora, niños, ¿ya? De la clasecita de geografía. Entonces, el tema netamente que habíamos estado hablando en la segunda hora de geografía, hablamos de las actividades económicas, mis niños, ¿ya? Las actividades económicas son todos los trabajos que justamente realizan y generan diferentes actividades, pues, mis niños, ¿ya? Y cuando hay trabajo, cuando la persona, el hombre tenga actividad, ¿me entiendes? Pero nosotros somos justamente, vamos a poder, mira, ¿qué te digo? Nos vamos a aprovechar, ¿me entiendes? ¿De qué nos aprovechamos, mis niños? Claro, que nos vamos a aprovechar de todo lo que justamente nuestra naturaleza nos brinda, pues, mis niños. ¿Ya? Entonces, justamente las actividades económicas justamente tiene la particularidad, pues, justamente de fomentar, ¿no? De incentivar, ¿no? El trabajo, ¿es cierto? Y cuando hay trabajo, justamente, pues, en una población, en un país, justamente va a generar muchos cambios, ¿entiendes? Muchos cambios cuando en su economía, pues. Dentro de la economía, por ejemplo, niños, por ejemplo, hablábamos, vamos a ir compartiendo nuestra pantallita, mis amiguitos. Vamos a ir compartiendo para poder ir explicando también, ¿no es cierto? Muy bien. Confirmen si están ustedes están ahí compartiendo. Ya esta clasecita ya lo había tocado en la primera clase, los niños, pero vamos porque justamente había un percance de los que no están presentes. Entonces, las actividades económicas, mis niños, son las que generan trabajo, son las que generan justamente el movimiento, ¿no es cierto?, de un país, una ciudad, una comunidad. ¿Mediante qué, mis niños? Mediante la extracción. Se va a extraer una gran cantidad de alimentos, por ejemplo, de materia prima, ¿ya? Y esa materia prima la vamos a transformar, pues. ¿En qué se transforma? Como te decía hace un momento, por ejemplo, la caña de azúcar, ¿ya? Se transforma, por ejemplo, en el azúcar, en gránulos del bagazo, por ejemplo, se va a formar, va a salir otro producto, el papel, y así otros más, mis niños. Así como la caña de azúcar, por ejemplo, el algodón, ¿ya? ¿Qué más? Dice actividades como la agricultura, la ganadería, la pesca, la ganadería y el transporte. Habíamos hablado, chiquitos, de lo que es las actividades económicas, las fases. Había, por ejemplo, la fase producción, la fase distribución y la fase del consumo. Cuando hablamos de la fase producción, mis nenes, por supuesto que estamos hablando de los trabajos que son necesarios para elaborar un producto. ¿Entiendes? Una vez que yo tengo el producto, lo elaboro y justamente le doy un servicio, pues. ¿Me entiendes? Por ejemplo, vamos a suponer que yo me dedico, por ejemplo, a la agricultura. Me dedico, por ejemplo, a la siembra, por ejemplo, de espárragos, por ejemplo. ¿No es cierto? Espárragos. Entonces, ¿yo qué tengo? Tengo que sembrarlo, cultivarlo, pues, chicos, luego pues recogerlo. Una vez que ya lo he recogido, pues justamente tengo que venderle a otra persona para que esa persona te lo lleve, ¿no es cierto?, a los mercados, la producción, pues, ¿me entiendes? Y cuando vamos de la distribución, eso justamente nos permite justamente ya pues venderlo, ya sea aquí en el Perú, a veces también se exporta, pues muchos productos de acá del Perú se están exportando, espargo, por ejemplo, el arándano, por ejemplo, el plátano, por ejemplo, parte también de una gran cantidad de paltas se están exportando, imagínate. Y el consumo, por supuesto, el consumo se refiere pues justamente al producto terminado, pues, que está al servicio de las personas, mis amigos. ¿Me entiendes? Dentro de las actividades económicas, tienen su micro, por favor, dentro de las actividades económicas pequeños están las actividades primarias. Y cuando yo me refiero a actividades primarias, me estoy refiriendo a las actividades extractivas, a las actividades que se va a extraer. ¿Qué tipo de actividades? Por ejemplo, dice, son aquellas actividades que consisten exclusivamente en la extracción de los recursos naturales. ¿Y qué tipos de actividades, por ejemplo, niños? Por ejemplo, las actividades extractivas, la minería, la agricultura, y dentro de la agricultura vamos a ver cómo es la agricultura en la costa y cómo es la agricultura en la sierra. En la extracción de la minería, como te dije hace un momento, la minería es un trabajo
que muy remoto, muy antiguo, ¿ya? Y mediante de la minería vamos a extraer una gran cantidad de qué, niñitos, justamente de recursos que nos brindan la naturaleza, como el mineral, por ejemplo, del subsuelo. Y acuérdate que nuestro Perú somos uno de los países más privilegiados, porque tenemos los recursos naturales, como por ejemplo los minerales, el lodo, la plata, el cobre, el zinc, el bismuto, el hierro, el plomo. Imagínate qué cantidad de minerales. Somos un país rico en el sentido, ¿no?, lo que son los minerales. ¿Me entiendes, mi amiguito? Entonces, como te comentaba también, así como, los minerales, también hay otros, por ejemplo, otras, otras actividades extractivas, como por ejemplo el petróleo, pues. El petróleo también se extrae, ¿no?, del subsuelo. Y se le dice, por ejemplo, en algún momento se le dice, por ejemplo, el oro negro, ¿ya? Porque imagínate, pues, tener pozos petrolíferos también, imagínate, somos un país mucho más donde mueve la economía, pues, trabajo, mueve todo, pues, niños, ¿ya? Entonces, acuérdate que la minería es un trabajo donde hacen un socavón, como te comenté en un momento, hacen un túnel para poder encontrar los minerales. Hoy en día ya no hay otro, hay otras técnicas. Tú sabes que conforme avanza ¿no?, el tiempo, el hombre va buscando otras técnicas, otras estrategias, súper mucho adelantadas, maquinarias, imagínate, muy, muy capaces de poder trabajar, imagínate, con poca gente también puede ser posible. Entonces, hoy en día, por ejemplo, los cerros, la cantidad, por ejemplo, de cerritos, ¿qué pasa con los cerritos? Lo derriban, pues, ¿no es cierto? Todo lo abren. Pero antes de abrir, primero tienen que hacer sus campamentos, pues, mis niños. Su campamento. Su campamento, ¿por qué? Porque justamente ellos ahí van a permanecer por el tiempo que lleguen a terminar, pues, de justamente de extraer el mineral. Ya se puede ser 1 año, 2 años, imagínate. En ese campamento tienen, pues, ellos van ahí a vivir, van el tiempo ahí, tienen su comedor, todo, tienen lo que es necesario, pues, ¿no?, de una casa, pues. Y por eso que eso mueve, pues, hijo, mueve la economía, va a dar más trabajo a muchas personas. ¿Sí, mis niños? Vamos al otro punto de la actividad primarias o extractivas, la agricultura. La agricultura es otro de las actividades más antiguas, desde el tiempo de los incas, desde el tiempo también de las culturas preincaicas. Imagínate, ya realizaban, ya hacían lo que es la agricultura. Ya justamente generaban lo que es la técnica, por ejemplo, ¿no?, de la siembra. Entonces, la agricultura se refiere justamente a quién, a la producción, a la producir alimentos y otros productos destinados netamente para la industria, ¿entiendes? Y se convierten en otras materias primas, como por ejemplo el algodón que te comenté hace un momento, el algodón, la caña de azúcar, la papa, la uva, por ejemplo. La uva, por ejemplo, acá, por ejemplo, ¿no?, en el departamento de Ica, por ejemplo, ¿no?, cantidades de hectáreas de uva, imagínate. Por supuesto que salen al mercado la fruta, y como hay cantidad de uva, la extracción se sale, por ejemplo, en otros componentes líquidos, por ejemplo, como el vino, por ejemplo, ¿ya? El vino lo fermentan, por eso hay que fermentarlo, y se transforma en vino, pues, niñitos. ¿Entiendes? Y así como la caña de azúcar, el algodón, la uva, y hay otros también, por ejemplo, las conservas, por ejemplo, ¿ya? De las frutas, por ejemplo, ¿no? Las conservas, por ejemplo, de mango, las conservas, por ejemplo, de durazno, mira, ¿me entiendes? Entonces se refiere a las actividades extractivas primarias. ¿Ya, niñitos? Muy bien. Pero dice que dentro de la agricultura, mis niños, hay actividades, escúchame, Jesucito, hay actividades, por ejemplo, en la costa, ¿ya? Las actividades de la agricultura, por ejemplo, la agricultura, por ejemplo, en la costa, es muy intensificada, muy intensiva, dicen. ¿Por qué es intensiva, mis niños? Porque ahí hay un asesoramiento técnico. Escúchame, niño, ¿ya? Hay un asesoramiento técnico. O sea, hay ingenieros que están preparándolos, que están dándole todos los puntos estratégicos para que tengan una buena agricultura, mis niños.
Entonces, la agricultura de la costa es intensiva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente, como te digo, acá son las mejores tierras y justamente acá hay una preparación, pues. Cuenta con las mejores tierras, la mejor asesoramiento, que digamos. Y dentro de esta, la agricultura de la costa, por ejemplo, chiquitos, te comento que hay justamente también técnicas para el riego. ¿Para qué? Para poder ahorrar el agua, el líquido. Imagínate, vamos a decir que esta es una cañería, un tubito. Por aquí va a ir el agua. Y de repente aquí hay una plantita, ¿entiendes? Acá hay una planta, entonces por ahí nomás va a caer. En este punto va a caer el agua. Y en este tramo de acá no hay nada, pues. Entonces hay un ahorro de agua, pues, niños. Ese se dice por riego. Y por goteo, por goteo, que siempre está goteando, pues, niños. ¿Ya? Por aspersión quiere decir que el agua se expande. Y por inundación, cuando el agua, pues, justamente va a recorrer, por ejemplo, los surcos, por ejemplo, de la chacra, de las plantas. Y cuando hablamos de la agricultura, escúchame, Jesús, y cuando hablamos de la agricultura en la sierra, es una actividad extensiva. ¿Por qué extensiva? Porque aquí no hay mucho asesoramiento, que digamos, ¿no? No hay mucha ingeniería, que digamos, sino que el método es tradicional. O sea que cada agricultor pues ve la manera de cómo pues poder salir y cómo poder sacar buenas cosechas, buen producto. ¿Entiendes? Acá hay poca orientación científica. Tan igual también como en la selva. También es una actividad, una agricultura extensiva, porque también no hay mucho asesoramiento, pues, mis niños. ¿Sí, pequeñitos? Muy bien. Vamos siguiendo. Vamos acá. Muy bien, ya hemos visto la minería, la agricultura, ahora la ganadería. Así como la agricultura en la costa, que es una agricultura intensiva, en la sierra extensiva, en lo que es en la crianza, domesticación de animales también es muy diferente, mis niños. Entonces, cuando se refiere a la ganadería, es a la crianza y a la domesticación de animales, pues. ¿Para qué? Para aprovecharnos. Vamos a suponer que yo tengo, por ejemplo, mira, aquí, por ejemplo, mira, esta es una ganadería intensiva. Estás viendo acá en esta imagen, mis nenes. Esta es una ganadería intensiva. ¿Por qué intensiva, mis niños? Como tú ves acá, se le dicen establos. ¿Ya? Son unos establos donde aquí, estas vaquitas solamente van a permanecer en ese lugar. Y la alimentación va a ser balanceada. ¿Entiendes? Ellos van a comer, la alimentación es un poco de forraje, un poco de pasto, como la alfalfa y otros alimentos que le dan a ellos. Pero son alimentos para que ese animalito pueda generar lo que es la leche, el líquido. ¿Me entiendes? Entonces ellos sí tienen un mayor cuidado. Por eso que, imagínate, de estos lugares, pues niñitos traen lo que es la leche, pues. La leche de Gloria, por ejemplo. De todos estos establos, de que aquí hay cantidad de vaquitas, y estos pues van a extraer cantidad de leche. Niñitos, entonces, la ganadería la ganadería dice que es intensiva. ¿Ya? En la parte de fondo de la costa dice es intensiva. Se emplea la biotecnología. Mira, por ejemplo, a estas vaquitas para poder extraerlo la leche, bueno, en algunos sitios lo hacen manualmente, pues, ¿no? Jalan lo que es, ¿no? la tetita, pues, de la vaquita y sale, pues, ¿no? El líquido de la lechecita. Pero como ya esta es una ganadería muy preparada, entonces ahí ya les ponen unos implementos, unos succionadores, ¿ya? Automáticos, que eso van a succionar y va a jalar, mira, va a jalar lo que es la lechecita, la vaquita, y va a un depósito, niños. ¿Por qué? Porque justamente una ganadería muy intensiva donde acá hay mucha preparación, mis niños. Niños, acá por ejemplo dice la balanceada. Ciérrame tu micro, Jesús. Jesús, ciérrame tu micro, por favor. Aquí dice, por ejemplo, balanceada y pastos y mayor producción de leche, carne y lana para mis niños. ¿Me entiendes? Y cuando hablamos de una ganadería extensiva, estamos hablando de una ganadería que aquí, por ejemplo, no hay mucho asesoramiento.
no hay mucha tecnología que, por ejemplo, ¿no? Aquí, como tú ves, mira, como tú ves acá, mira, ve, las vaquitas están así, ¿no? Están ellos en un valle, por ejemplo. ¿Ya? Aquí cada ganadero, por ejemplo, que yo tengo mis animalitos, tengo mis 5 o 6 vaquitas, bueno, pues yo como no tengo lo necesariamente para poder tener un establo, entonces pues tengo que llevarlos, ¿no? A un valle, a las chacras, para que puedan alimentarse, y yo mismo los voy a ordeñar, pues voy a sacar la lechecita de la vaquita. Y para mí, yo me voy a poder aprovechar, ¿no? De la vaquita que me brinda, por ejemplo, que me brinda su leche, pues, ¿cierto? Lechecita. Y cuando ya esté, pues ya un poquito, esté, pues ya de mayor edad, ya pues tengo que sacrificarlo, pues, ¿no? Imagínate. O tengo, por ejemplo, tengo los carneritos, pues tengo un carnerito, por ejemplo. Yo voy a obtener la lana, imagínate. Por ejemplo, en la sierra, por ejemplo, hay una gran cantidad, por ejemplo, ¿no? de alpacas, por ejemplo, las llamas, las vicuñas, imagínate. Intensiva, ¿no? La ganadería. Entonces yo me voy a aprovechar de su lana, pues. Eso lo voy a vender. Imagínate lana de alpaca, imagínate de la vicuña, una lana muy de primera, digamos así. Y eso lo exportamos, imagínate. Eso se exporta a otros países. ¿Y qué genera? Mi economía pues, va a mejorar. ¿Entiendes? Muy bien. Entonces nos vamos unidos acá. Ahora, otra actividad extractiva, la pesca, mis niños. La pesca también es una actividad muy antigua, muy remota, de hace muchísimos años atrás, desde el tiempo ya de las culturas preincaicas. El hombre ya, el hombre ya empezó a hacer esa actividad. Esta actividad le empezó a practicar. ¿Por qué? Porque también tenía que mejorar su alimentación, pues, mis niños. ¿Ya? Tenía que cambiar también su alimentación, pues. Entonces se vio la necesidad de, pues, de buscar hacer, pues, implementos y pueda espera, ya. Entonces puede hacer, pues, niños, él, unos instrumentos, pues, niños, para que pueda dedicarse, pues, ¿no? A la extracción de la pesca, pues, niños. ¿Ya? Mira, como tú estás acá observando, mira, niñitos, mira la diferencia de una pesca artesanal con una pesca industrial. Aquí, por ejemplo, mira, tienes, por ejemplo, unas embarcaciones algo pequeñas, ¿no? Mira, como sus lanchas, pues, sus botes, por ejemplo. Y mira acá la diferencia, que esto ya es un poco mejor, más sofisticado, pero cierto, esto ya tiene, por ejemplo, tiene unas bodegas donde ahí pueden, imagínate, almacenar cantidades de peces que extraen del mar. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la pesca de niños, mira, hablamos de una pesca que se dedica a la extracción de los recursos animales, vegetales, propiamente del mar, pues, ¿no? Totalmente del mar, tienen por ejemplo, de los ríos. ¿Ya? Entonces hay pesca artesanal y pesca industrial. Cuando hablamos de una pesca artesanal, como te comenté hace un momento, van a emplear acá embarcaciones pequeñísimas, ¿ya? Directamente para el consumo y en otras ocasiones para poder, pues, venderla, porque tampoco todo no va a ser para ellos. Y cuando hablamos de la industrial, ya quiere decir que van a tener, pues, toneladas, imagínate, de peces. Para la industria de las conservas, por ejemplo. A ver, niños, muy bien, vamos acá casi a la última diapositiva. Aquí, por ejemplo, mis niños, vamos a ver los principales puertos pesqueros que hay acá en el Perú. Mira, aquí, por ejemplo, tenemos en Piura, en el norte, puerto de Paita, por ejemplo, en La Libertad, Trujillo, en el puerto Chicama, también el puerto Salaberry, que está en la Jesús, ¿qué le pasa a Jesús? Está un poquito, no sé si está con sueño o qué le pasa a Jesús. Si no, a ver si... No, profe, me pica en la cabeza. Ah, entonces hay que hacerlo, siempre antes de entrar a clase, niñitos, hay que bañarnos, pues de repente por el calorcito que está haciendo, a veces nos se irrita, pues no, la piel. Pero trata de estar de lo mejor porque nada me estás escuchando, ¿eh? Te veo que estás ahí muy distraído y no te concentres en la clase, Jesucito. Después te voy a preguntar, ¿eh? Muy bien. Entonces, a ver, creo que no está en la clase. Ah, Dagne, por qué no me, tu camaradita, hija, por qué no me acomodas? Te veo tu cabecita, además. No te veo oscuro. Dagne.
Ya, profesor, un ratito. Ya, perfecto. Entonces, bien, niñitos. Entonces vamos a ver pues, los principales puertos pesqueros. Entonces decíamos que, por ejemplo, en Libertad está Chicama, Salaberry. En el departamento de Anque, por ejemplo, tenemos el Chimbote. En Lima, por el puerto Supe, en Huacho, por ejemplo, también está, por ejemplo, en Lima. El puerto principal, pues, ¿no es cierto? El Callao, pues, en Lima. ¿No? Y hay otros puertos, por ejemplo, ¿no? En Matalar, en Arequipa, el puerto Hilo, en Moquegua. También, por ejemplo, hay en la Selva, por ejemplo, ¿no? Loreto, por ejemplo, el puerto de Yurimaguas, el puerto de Iquitos y el puerto de Puerto Maldonado, pues mis niños. Estos son los principales puertos pesqueros que justamente hay en la extracción la pesca, pues mis niños. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, algo que no hayas podido entender, niños? Para No, poder, profe. ¿sí? No, Todo está, no, a ver, no, profe. entonces si No, está profesor, está bien, profe. ¿Me puede repetir? a ver, ¿quién me está preguntando? ¿Quién me pregunta? Ah, a ver, Exxon, dale, Exxon, te escucho. ¿Puede repetir la 2 y la 3, por favor? Ya, muy bien. 2 y 3. Ya, la 2 y 3. Te refieres a la definición de las actividades económicas. ¿Sí? Cuando hablamos de las actividades económicas, justamente se deben a la generación del trabajo. Ya, donde esta justamente va a permitir la generación, el trabajo y que justamente el hombre justamente se va a satisfacer de los productos, ya, que te viene, por ejemplo, la naturaleza. Dentro de las actividades económicas, ya está es la extracción. Vas a extraer una gran cantidad, por ejemplo, ¿no? de productos. Y ese producto, una vez que tú lo tienes, por ejemplo, lo extraes, vamos a suponer que has cosechado de repente una gran cantidad, por ejemplo, ¿no? de caña de azúcar, por ejemplo. Eso se va a convertir en otra materia prima. ¿Te escucha Exxon? Y luego lo vamos a la transformación y luego viene la distribución, pues. Se va a distribuir ya un producto terminado, pues. ¿Sí? Que eso justamente llega pues al servicio, ya pues justamente todo va, por ejemplo, ¿no? a los mercados, qué sé yo. ¿Entiendes? Y dentro de las actividades económicas, Exxon, está pues justamente ¿no? las fases de producción, la fase de distribución y la fase de consumo, pues. ¿Sí? En la parte 3, aquí están las fases económicas, dice. La de producción es justamente donde el trabajo ya está elaborado, ¿no? Y el producto puede dar un servicio, pues. Y cuando de un distribución, se va a distribuir para que lleguen a todos los puntos de venta o atención, pues. Y cuando hablamos del consumo, un producto terminado que ya está listo para poder consumirlo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y cuando hablamos de las actividades primarias, son las actividades exclusivamente extractivas, ya donde vamos a extraer los productos, los recursos naturales. Como, por ejemplo, hablamos de la agricultura, de la minería. ¿Ya, Exxon? A ver si le quedó clarito o no le quedó claro. Profe. Perfecto. Ya, ¿alguna otra pregunta? No, profe. Muy bien. Entonces, como ya ustedes me han escuchado, a ver, voy a preguntar, pues, niños. Voy a preguntar, ¿bien? A ver, Angelo, ustedes se están olvidando, antes que les haga las preguntas, mis niños, se están olvidando que ustedes tenían que ingresar a la clase con su polo de la institución. Estoy viendo que ustedes están ingresando mira, ahí con polo rojo, con polo azul, y chicos, y esa no es la presentación. Profe, repite nuevamente, no lo escucho bien. Sí, Yo estoy usando polo amarillo, ya, profe. perfecto, perfecto. Ah, sí, sabe por amarillo. Ya. Profe, Sí, no tengo... Yo también. Yo también estoy con mi polo. sí, estoy viendo. Yo estoy acá observando que algunos niñitos están con su polo, ¿no? de la institución, pero en el caso de Ángel no lo veo que está con su polo. Acuérdense Profe, que, mira, ya, mi polo amarillo está en Lima y está en otro lugar ahorita. perdón, no te escuché. Mi polo amarillo está en Lima y ahorita está en otro lugar. Ah, pues ojalá que lo traigas, pues, hijito, para que te puedas presentar, porque yo voy a tomar en cuenta la presentación, niños, ¿ah? Acuérdense que, Es que, profe, no es tan fácil por el tema de la cuarentena. ya, hagan la idea que nosotros estamos ahorita en la clase presencial, y ustedes tienen que venir correctamente uniformados, pues, mis niños.
Entonces las clases virtuales también tienen que presentarse debidamente Ahorita con en su Lima, uniforme. vamos a hablar con usted. ¿Sí, mis niños? ¿Ya? Espero que ya para la próxima semana todos estén. Enson, usted tiene su... Profe, va a hablar con usted. Ya, Enson, usted tiene su polo, ¿eh? Del año pasado, así que no me esté saliendo con un polo azul, rojo, verde. No, pues eso no es uniformidad, pues, mis niños. ¿Sí? Espero que para la semana ya esté bien presentado. Bien, chiquitos. A ver, vamos con las preguntas. A ver, ¿a qué se llaman actividades económicas? A ver, Andrew. ¿A qué se llaman actividades económicas? ¿O qué son actividades económicas? A ver. Andrew. ¿A qué se llaman actividades económicas? ¿O qué son las actividades económicas? Las actividades que se hacen en cada región del Perú, profe. Ya, muy bien. Actividades, por supuesto, actividades que se generan, ¿no es cierto? O se realizan en diferentes partes, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y qué generan, por ejemplo? ¿Qué van a trabajar? Por ejemplo, ¿qué generan esta actividad? La agricultura, la pesca. Ya. Por supuesto, van a generar trabajo, ¿no es cierto? Muy Sí, bien. profe. Perfecto. Acá pues está, mira, ve. La generación de riquezas dentro de una comunidad, una ciudad, una región, un país. ¿Mediante quién? Mediante la extracción, ¿no es cierto? La transformación y distribución. Que cuando decimos, por ejemplo, la primera actividad extractiva. ¿Qué son extractivas? A ver, Exxon. A ver, Exxon, ¿qué son extractivas? Un ratito. ¿Por qué un ratito? A ver. Profe, ¿puedes repetir? Sí, ¿qué son extractivas? A ver. Profe, ¿puede ir al baño? Vaya rapidito, vaya rapidito. ¿Qué son extractivas? A ver, mientras va pensando ahí, no sé, pero de repente por ahí le están por ahí, le está dando el dato. Ángelo. A ver, Ángelo. Sí, profe. ¿Qué son actividades extractivas? La artillería, ¿Qué? He preguntado qué son actividades extractivas. la minería, ¿Ya? ¿Qué más? la pesca. agricultura, Porque me parece que por ahí alguien le está diciendo. Hay que pensar, piensa cabecita. A ver, ¿qué dice Daniel? Daniel Letona. A ver, ¿qué otras actividades? Jesús. También Jesús tiene que participar, ¿eh? A ver, Jesús. ¿Qué son actividades extractivas, Jesús? La agricultura y la pesca. Ya, muy bien. A ver, ¿a qué se refiere la minería? A ver. Lo que corteñan. ¿Perdón? Lo que corteñan. ¿Lo que corteñan? No entiendo. Sí. No, a ver, repíteme que me está diciendo, no te escuché muy bien. A ver, ayúdale, Exxon. A ver, ¿qué es la minería? Está pensando. A ver, Exxon, no está concentrado en la clase, por eso que demora en responderme. Daniel, ¿qué es la minería? A ver, ya con sueño, Daniel. Dani, ¿qué es la minería? A ver. Estoy pensando. ¿Estás pensando? Muy bien. A ver, te voy a dejar que sigas pensando y después me da la respuesta, pues, ¿no? A ver, no está Dan. Andrew. ¿Dónde está Andrew? No me apague la cámara, Andrew. ¿Eh? No me apague la cámara, Andrew. A ver, Andrew, ¿qué es la minería? La minería. A ver. Es una actividad. ¿Pero qué actividad, pues? ¿Qué se extrae? Minerales. Minerales, pues, hijita.
La minería es una actividad muy remota, muy antigua, donde se dedica a la extracción de minerales. ¿Qué tipo de minerales se extraen? A ver, Andrew, ¿te acuerdas? Hierro, ¿Ya? Agua. ¿Agua? No, Plata, profe, oro, estamos hablando de minerales. diamantes, Diamantes. oro, plata, Ya, muy bien, muy bien. profe, oro, plata, Ya, por supuesto. Muy bien. el hierro, Ya, perfecto. A ver, les el pregunto. bronce. Ya, muy bien, excelente. A ver, otra pregunta, otra pregunta. ¿Cuántos tipos de agricultura hay, por ejemplo? A ver, ¿cuántas clases de... o cómo es la agricultura en la costa? A ver, ¿cómo es la agricultura en la costa? ¿Se acuerdan, niñitos? Tienen que estar más atentos, niños, ¿ah? De arena, Ay, ¿cómo va a ser de arena? ¿Cómo va a ser de arena? Sí, ¿Puedes repetirlo? sí, estaba preguntando cómo es la agricultura en la costa. A ver. Déjame pensar. Uy, pero hasta que piense se me va la hora. A ver, chicos, no estuvieron atentos a la clase. Todavía 4 minutos quedan. Acuérdense que en la costa es una agricultura intensiva. ¿Ya? ¿Cómo es? ¿Intensiva? Sí. Sí. ¿Cómo es? Sí, va. Intensiva para los niños. Mira, acá está mi niño. Intensiva. Intensiva. ¿Por qué? ¿Por qué es intensiva? Porque aquí hay mucho asesoramiento técnico. ¿Ya? Acá hay mucho asesoramiento, por ejemplo, aquí hay mucho ingenieros donde justamente están constantemente dando no las pautas, quizás no para que haya una buena producción, pues. Dejo mañana me corto el cabello. Y en la parte sierra es una agricultura extensiva, pues. No te olvides, niño, extensiva. Porque debido a que acá no hay, que digamos, es una agricultura muy tecnificada, que digamos, pues, ¿no? Aquí no hay mucho asesoramiento. Ya, aquí cada agricultor puede ver las posibilidades. Un poco remoto, un poco antiguo su agricultura. En la selva también es una agricultura extensiva. ¿Los niños? Y acuérdense que hay 3 formas, ¿no? De lo que es en la agricultura de la costa, ¿no? Por goteo, por aspersión, y el otro es por a ver, cierren sus micros, por favor. Ciérrenme sus micros, por favor. No, ya ahorita ya vamos a salir ya, mis niños. No se preocupen ya. Ya vamos a salir ya de la clase porque ya nos quedan 2 minutitos y ya pues, niñitos, espero que te haya servido esta información de mucha importancia, pero que veo que ustedes están ahí un poquito, no están concentrados, pues, mis niños. No están ustedes concentrados. A ver, yo veo que ahí Ángel, por ejemplo, está que se mueve de allá para acá. Yo cuando estoy dando la clase, estoy en un momento tranquilo, pues. Claro, pues, imagínate. Yo no estoy... es que profe me van a hacer, ¿Ustedes ven que estoy así? No, ya ahorita tenemos ya. ¿Me entiendes, niño? Ay, lo Entonces, gana. cuando entres a la clase de geografía, tienes que concentrarte, pues si no te voy a retirar de mi clase, ¿ya? Si yo te voy a ver que estás así que mejor yo te retiro de la clase, porque me estás haciendo que tu compañero se distraiga, pues, niños. Bien, chicos, eso sí todo de mi parte el día de hoy que quería impartir la clase virtual de geografía. Ya nos vemos, chicos, cuídense mucho y estudien, por favor, ¿eh? Repasen, chicos, por favor, los temas. Mis niños, cuídense. Nos vemos. Chao.